Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Derecho Penal y Criminología, un espacio que propicia el análisis y el debate de la doctrina penal contemporánea con el propósito de fomentar y profundizar en el conocimiento de las ciencias penales y la criminología. En el día de hoy estaremos tratando un tema de singular importancia para el derecho penal. Analizaremos cuestiones relacionadas con el delito como principal objeto de estudio de esta rama de las ciencias jurídicas, indispensable para que los estudiantes de Derecho consoliden sus conocimientos teóricos y garanticen una práctica efectiva en el futuro ejercicio de la profesión. La temática constituye la teoría general del delito y para ello nos planteamos los siguientes objetivos. Primero, sistematizar el concepto de delito aceptado por la doctrina e incorporado en los sistemas penales contemporáneos. Y segundo, identificar los elementos del delito y su configuración a partir de una determinada conducta. A decir del destacado profesor Francisco Muñoz Conde, la teoría general del delito estudia las características comunes que debe presentar cualquier conducta, ya sea un acto o una omisión, para ser considerada delito. Esto quiere decir que toda conducta humana, aunque sea contraria a la ley, no puede considerarse delito, sino que previamente deben existir elementos que permitan a los operadores del derecho determinar en qué momento esa conducta debe ser tratada por el derecho penal y no por otra rama del ordenamiento jurídico. Esto implica un proceso de inferencia al evaluar las circunstancias del caso sometido a su consideración para determinar sin equívocos que concurren todas las características de un delito. Estas características tienen un nivel de dependencia o grado de subordinación. Por la función que cumplen, podríamos decir que constituyen una estructura lógica y sistémica que tiene como finalidad determinar si el hecho provocado por la conducta es delito y si es posible imponer una sanción penal. O sea, hasta aquí hemos resaltado la idea de que evidentemente delito y derecho tienen una relación muy estrecha, pues no hay delito si no ha sido reconocido por el derecho y no se puede aplicar el derecho donde no se haya determinado la existencia de un delito. Como apuntara Muñoz Conde, todo intento de definir el delito al margen del derecho penal es situarse fuera del ámbito de lo jurídico, lo cual afirma que el delito es un concepto netamente jurídico y sus características, los elementos y su estructura estarán establecidos en una ley del ordenamiento jurídico, en este caso la ley penal o código penal, como se le denomina. Tampoco resultaría suficiente decir que el delito es una conducta castigada por la ley. Sería algo arbitrario, teniendo en cuenta las disímiles interpretaciones que sobre esto se pudiera realizar, lo cual está prohibido al derecho penal. ¿Por qué? Porque constituye la vía o el método más violento que tiene el Estado para resolver los conflictos sociales más graves. De ser así, no existirían límites al poder que tiene este Estado para instituir penas y delitos, constituyendo también una flagrante violación de la legalidad y de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, debe existir precisión y no ambigüedad en la descripción de lo que se considera delito. Y esta disyuntiva no se resuelve únicamente con la promulgación de una norma jurídica, aunque sea parte de su tratamiento. Corresponde a la dogmática jurídica resolver las problemáticas que se plantean en relación a la teoría del delito, para que posteriormente tenga expresión en una norma jurídico-penal. Debemos tener en cuenta también que la aplicación del derecho es de naturaleza práctica, pero a su contenido lo precede un orden teórico que lo sustenta y que se retroalimentan entre sí. Es decir, sin teoría no hay práctica y sin práctica no resulta posible construir teorías. Por tanto, primero es necesario definir y construir el concepto de delito cuya tarea está asignada a la dogmática jurídica para reflejarlo posteriormente en una norma en ese ámbito penal que lo dotaría de tipicidad, que legitime el castigo de esa conducta, conocido como culpabilidad, por contravenir la norma penal. En este caso sería un actuar antijurídico y en consecuencia determinar posteriormente la sanción que corresponda imponer a ese sujeto, conocido también como punibilidad. En síntesis, lo anterior nos permite afirmar
que para que exista delito tiene que existir 5 características o elementos asociados al hecho o a la hipótesis delictiva e indisolublemente vinculadas. A saber, primero, la conducta. Tiene que existir primeramente un actuar o una omisión del deber de actuar por determinado sujeto. Debe ser o existir la tipicidad en esa conducta, teniendo en cuenta que el acto o la omisión debe estar previsto en la ley como delito, es decir, tiene que existir una coincidencia total entre la conducta y lo proscrito en la norma penal. Antijuricidad: la conducta tiene que contravenir lo establecido en la norma penal y hacerlo de una manera injustificada, pues en caso que se considere que la acción ejecutada por el sujeto o la omisión, en este caso, asociada a la conducta, está justificada, entonces dejaría de ser delito. La culpabilidad, por su parte, es la capacidad del sujeto para comprender su actuar y para determinarlo se conjugan las condiciones materiales, tanto objetivas como subjetivas de esa conducta, y están íntimamente relacionadas con la punibilidad. Como decíamos, tiene una relación muy estrecha con la culpabilidad. El sujeto puede estar consciente de que transgrede la ley, pero actuó en legítima defensa de sus personas o bienes, lo que excluiría la punibilidad. También se excluye la punibilidad cuando se actúa u omite la obligación de actuar por encontrarse el sujeto bajo una enfermedad mental en el primer caso o una fuerza física irresistible respecto al segundo. Ambos son considerados como causas eximentes de la responsabilidad penal. Es decir, comprobadas estas circunstancias, la ley le prohíbe que sobre el sujeto recaiga una sanción penal. Aunque hay casos que las eximentes son incompletas, lo que implica entonces una atenuación de la pena, pero bueno, son cosas que veremos en otro momento. Esto significa que es necesaria la existencia de los elementos ya explicados para considerar que una conducta es delictiva. Y bueno, anteriormente decíamos que dichas características tienen un nivel de dependencia o grado de subordinación, y lo veremos en el siguiente ejemplo. El sujeto A, encontrándose en un bar bajo los efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas, comienza una discusión injustificada con B. Se arma de un cuchillo y le lanza una cuchillada. Momento en que B toma una botella de una mesa, lo golpea en la cabeza y este golpe le provoca una contusión cerebral que inevitablemente lo condujo a la muerte. En el análisis de esa conducta, el operario del derecho penal debe analizar cuidadosamente si están todos los elementos del delito de homicidio previsto en la ley penal, pues evidentemente una persona causó la muerte a otra. En este sentido, deben formularse las siguientes interrogantes. Primero, si el hecho se produjo por una acción u una omisión. Evidentemente es una conducta activa, pues B empleó su capacidad físico-motora para golpear a A. Entonces existe la conducta como requisito esencial. Segundo, si el hecho está tipificado en la ley como delito. Sería afirmativo en el caso en cuestión, pues todos los sistemas de justicia penal castigan el acto de matar a otra persona. Bastaría con localizar qué artículo de la ley penal lo describe para considerarlo de esa manera. Por tanto, entonces esa conducta es típica, es decir, estamos en presencia de un hecho típico. Ahora, ¿es un hecho antijurídico? Pues claro, la ley prohíbe matar a otra persona y en el caso en cuestión, este fue el resultado provocado por la conducta, por lo tanto, el hecho es antijurídico. La cuarta pregunta está relacionada con que si B es culpable por su actuar. Y aquí, bueno, nos detenemos en algo muy particular, porque hasta aquí el actuar de B es antijurídico por contravenir la ley, pero la propia ley lo exime de responsabilidad penal. Su actuar se justifica, en este caso, porque actuó ante lo inminente de una agresión que era ilegítima, que era actual y no provocada por B. Entonces faltaría un elemento en la configuración o estructura del delito, que sería la ausencia de culpabilidad. ¿Puede imponerse a B una sanción penal?
sería la última pregunta. Y por tanto, como anteriormente veíamos, si B no es culpable o la ley no lo considera culpable, entonces evidentemente no puede ser penado por esa ley, existiendo también ausencia de punibilidad. Aquí encontramos entonces la relación más estrecha entre antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, dependencia o grado de subordinación entre las características para determinar el delito. En este caso se puede analizar que el actuar de B es antijurídico. Como ya veíamos anteriormente, evidentemente está prohibido por la ley, pero a la vez esa propia ley lo exime de responsabilidad porque actuó en defensa propia, por lo que no es culpable, y si no es culpable, entonces no puede ser objeto de una sanción penal. Entonces la pregunta resume: ¿hay delito? ¿Cuál sería la actuación del operador del derecho ante un caso como este? Pues bien, ciertamente existe una conducta activa que es típica porque está prevista en la ley penal, es antijurídica porque la ley prohíbe matar a otra persona, pero existe una causa que excluye la culpabilidad, a saber, sería la legítima defensa. Por tanto, no puede ser penalmente reprochado ese acto y ante la ausencia de culpabilidad también se excluye la punibilidad. Entonces, siguiendo el camino imaginario que nos señala la conducta en su fase de ejecución, dígase tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, la marcha quedaría trunca cuando pisamos el terreno de la culpabilidad. Es decir, existe una ruptura en ese camino que nos impide llegar desde la conducta a la sanción penal, por lo que ya explicábamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí existe delito, pero no se castiga la conducta. Hay delito, pero también hay una causa que lo justifica y por tanto no se puede sancionar. El operador del derecho penal en este caso solicitaría al Tribunal de Justicia el archivo definitivo sobre cimiento libre del proceso iniciado contra B, término que depende de lo previsto en las legislaciones procesales penales según el ordenamiento jurídico de cada país, solicitando entonces al órgano jurisdiccional competente que se exima de responsabilidad penal a B por estar justificada su actuación según la propia ley penal y por consiguiente quedaría libre de una sanción punitiva. Entonces, precisadas y analizadas en el ejemplo anterior las cuestiones esenciales relacionadas con el delito, concluimos que, para considerarlo como tal, esa conducta debe ser típica, antijurídica, culpable y punible, análisis que debe hacer el operador del derecho desde lo general a lo particular para comprender con total certeza si todas están presentes en el supuesto de hecho para considerarlo típico de un delito. Lo que significa que la inexistencia de una de ellas haría típico el hecho y por tanto excluye la calificación de delito, teniendo en cuenta el principio de legalidad que señala que no es delito aquella conducta que previamente no haya sido prevista en la ley. Entonces resulta obligatorio también analizar las causas y circunstancias en que se justifica una conducta que en el orden penal pudieran considerarse causas de legítima defensa, causas eximentes de la responsabilidad penal y por lo tanto el hecho pudiera dejar de ser punible. En tanto, debe considerarse delito aquella acción o omisión socialmente lesiva y culpable que está sancionada por la ley. Hasta aquí damos cumplimiento a los objetivos de la clase. En la próxima te invito a conocer la estructura del delito, adentrándonos en el sujeto, la objetividad jurídica, la parte subjetiva y objetiva del delito y los tipos de resultados a partir de esa conducta. Así que volveremos a encontrarnos. Como siempre les pido, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho, denle like y compartan si te gustó el contenido y déjanos en los comentarios los temas que consideras debemos profundizar en futuras clases para beneficio de todos. Muchas gracias y hasta la próxima.